El doctor Luis Fernando Torres, líder del centro y del centro derecha en el centro del país, concretamente en la provincia de Tungurahua, está hoy en la República.es. ¿Cómo está usted, doctor Torres? Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Preparándome ya para la próxima contienda electoral del mes de febrero, conjuntamente con los miembros del Movimiento Tiempo de Cambio y con los 6. Y con los socialcristianos. Por supuesto, tenemos una alianza en el centro del país con el Partido Social Cristiano, así como Madera de Guerrero tiene en la provincia del Guayas. Ahora, usted fue socialcristiano, usted fue candidato presidencial y la gente de su partido, de los socialcristianos, le jugaron sucio, le tumbaron su precandidatura. Bueno, sí, algunos de los dirigentes consideraron que el año 2009 el partido no debía poner candidato, como ahora. Existe una tendencia mayoritaria de varios dirigentes en el partido a que el partido no tenga candidato. Frente a ello, yo he resuelto que lo importante es, por ahora, pelear los espacios locales. Además, porque veo en el sector no gobiernista una ceguera política. No entienden muchos dirigentes y precandidatos que la unión es fundamental, sobre todo para llegar al Parlamento Nacional. Pero veo que la dispersión se va volviendo una regla general, al menos para las elecciones legislativas. ¿Qué me quiere decir usted? O sea, que sociedad patriótica, social cristiano, de izquierda democrática, concertación, creo, cada uno va a ir por su lado y cada uno va a sacar 5 diputaditos. Si esos movimientos y partidos van por su cuenta con candidatos propios a las elecciones legislativas, probablemente no tengan un solo diputado y todo se lleve país por el nuevo sistema electoral. O sea, todo se lleva el gobierno. Claro, según el método de Hunt, en distritos pequeños de 4, para que la segunda lista más votada pueda tener una opción, necesita haber obtenido la cuarta parte de votos. Y ello es muy difícil en un escenario de fragmentación de las organizaciones políticas no gobiernistas. El método de Hunt funciona en distritos grandes. Por ejemplo, en Argentina, el método de Hunt es ideal porque se trata de distritos donde se eligen 25 diputados. Pero en distritos donde se eligen 4 o máximo 5, como en el Ecuador, el método de Hunt es terrible para la segunda opción. Claro, y por eso el gobierno lo puso, para asegurarse que su partido político gane las elecciones. Eso es notorio, eso es evidente y eso es innegable. Pero hay gente que dice estar preocupados del Congreso ya denota una actitud pesimista, es decir, es reconocer y aceptar, dar por hecho que Correa va a ser reelegido por segunda vez, o sea, va a ser presidente por tercera vez, y que lo que hay que hacer es atrincherarse en el Congreso cuando se le puede ganar la presidencia de la República, porque Correa está perdiendo credibilidad y está perdiendo adhesiones rápidamente. Todo es posible en política. ¿Usted cree que se le puede ganar la presidencia? Se le puede ganar con un escenario distinto. Me explico. Con tanta fragmentación en cuanto a los candidatos no gobiernistas, va a ser muy difícil que uno de ellos pase a la segunda vuelta. Necesita por lo menos obtener el 30% de los votos. ¿Y usted descarta la posibilidad de un entendimiento de varios precandidatos? Yo veo casi imposible. Mi percepción es que tendremos pues en el lado no gobiernista de 5 a 6 candidatos. O sea, uno por la izquierda, eso está clarísimo. Así es. Y en el del centro izquierda a la derecha, ¿usted a quién le ve como candidatos? A Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, Fabricio Correa, Guillermo Lazo. Y algún otro que va a aparecer. César Montúfaro, Juan Carlos Solís. O alguien de ese movimiento. Rodas, me dice. Mauricio Rodas. O sea, es un escenario de completa fragmentación, lo que va a dificultar que aquel que obtenga la segunda votación pueda pasar la barrera del 30%. Si pasa la barrera del 30%, uno de los precandidatos del sector no gobernista, la situación cambia para el presidente Correa. O si Correa no llega al 40%. O si no llega al 40%, veo muy difícil. Las últimas encuestas... Lo noto pesimista, doctor Torres. No, es que las últimas encuestas que estos días se han publicado... Pero faltan 6 meses. Pero marcan una tendencia, ¿no? Es decir, el voto duro del presidente no cae del 35%. Pero Correa está cometiendo muy graves errores, ¿no? Muy graves errores. Pero tiene un voto... Por ejemplo, eso de decir que el Ecuador en el tema de los GPS ha pagado por Volkswagen y le han dado BMW, Claro. es casi ridículo. Lo otro, el que quiso desfilar como atleta ahí con calentador, claro, llevando la bandera del Ecuador en las Olimpiadas, y la gente poco a poco va reaccionando. Este señor ha perdido el sentido de las proporciones. Pero la base de él no se mueve. Hay una constante, que ese 35% sobre el que se sostiene está ahí. Pero 35 no es 40, y con 35 hay segunda vuelta. Pero ahí viene el desafío, es que el presidente ¿a qué juega? A no caerse del 35 y a mantenerse del 35 al 45.
Entonces ese es el esfuerzo que hace. Y claro, desde el poder, mientras la economía esté relativamente estable, o sea, puede hacer el petróleo algunas esté alto. Claro, y pueda pues pagar a los empleados públicos, existan los fondos y exista liquidez. El momento en que eso se vaya a pique, la situación cambiará, pero en el horizonte cercano no se ve un problema de liquidez extremo en el país. Vuelvo a decirle, políticamente lo noto pesimista, doctor Torres. Es decir, yo lo veo difícil. Yo soy pero lo ve imposible. No lo veo imposible, pero tal como se van presentando las cosas, le veo cada vez más difícil. Ahora, y me extraña su actitud porque usted, siendo un hombre del centro del país, que vive en Ambato, donde ya Correa perdió en la consulta del año 2011, pues debería más bien tener una visión de que Correa está debilitándose y que está perdiendo espacios y que una tercera presidencia de él va a ser muy difícil. Bueno, ¿qué ocurrió en el centro del país? Hubo dos tesis, el sí y el no. El no le ganó 52-47. Pero ese no que obtuvo el 52 en las elecciones venideras se va a dispersar en 8, 9 o 10 partidos, mientras que ese 47 se mantendrá monolítico. Pero si es que ese 47 sigue siendo 47, a lo mejor ese 47 hoy es 35. O es 40, pero igual sigue siendo la primera minoría frente a múltiples minorías más. Por eso yo digo que deberíamos ser más estratégicos en nuestra realización política y llegar a una alianza en el tema legislativo. ¿Qué sería lo ideal? Que Correa presente su lista a la Asamblea y que haya otra sola lista que enfrente a esa lista. Créeme que allí le ganamos, sin ningún problema. Pero mientras eso no ocurra, tiene las de ganar, porque tendrá la primera votación esa plancha del presidente. ¿Y usted ve posible esa lista de unidad? Imposible. La izquierda saldrá con su lista y los demás grupos colocarán también sus listas, 5, 6, 7, 8. ¿No ve posible que se entiendan Guillermo Lasso con Lucio Gutiérrez, con César Montúfar, con Mauricio Rodas, con los socialcristianos, con la izquierda democrática? Y yo veo muy difícil. La candidatura de Guillermo Lasso es una candidatura interesante, a tal punto que yo he dicho que su programa económico cautiva, moviliza, y eso ha permitido que él se coloque por ahora como el segundo más votado, con cerca del 16%. ¿Usted lo apoya, Guillermo Lasso? A mí me encantaría, por supuesto, apoyarlo, sabiendo que puede sobrepasar fundamentalmente esa barrera del 30% y siempre y cuando su propuesta económica se consolide en el corazón de los ecuatorianos. O sea, ¿usted lo ve a Lasso como el rival natural de Correa? Le veo como el mejor de los candidatos no gobiernistas con mayores posibilidades de llegar al 30%, sin desconocer que Lucio Gutiérrez tiene una votación cautiva interesante en algunos lugares. Claro, Lucio Gutiérrez tiene un piso alto, pero tiene un techo muy bajo. Sí. Y él no ganará la presidencia según lo que dicen las mediciones. Y la última encuesta pública nacional ha demostrado que se ha caído, creo que 4 puntos, ha pasado del 10 al 6, al 7, mientras que Lasso ha pasado pues del 5, 6 al 16, 17. Entiendo que del 9 al 17. Claro, sí. Entonces es una tendencia interesante. El asunto es con tantos candidatos no gobiernistas, ¿podrá Guillermo Lasso, que es un buen candidato, pasar la barrera del 30%? ¿Usted ya está negociando con Lasso? Negociando jamás, porque no necesito negociar. ¿Usted le ha expresado ya su apoyo? Yo he conversado con él, hemos tratado sobre su propuesta económica. Por eso le digo que me parece interesante la forma como él aborda el tema de los impuestos. Basta ya de tantos impuestos. Cómo aborda el tema de la producción en el país y la generación de empleo y riqueza. Y cómo está apelando fundamentalmente a los jóvenes ecuatorianos. Hemos hablado de esos temas y algunos problemas del centro del país, pero yo acuerdos políticos no tengo con nadie. Ojalá pueda tener un acuerdo político sólido que permita que en el centro del país podamos encender la luz que todavía no se enciende en el resto del Ecuador. O sea, usted sí ve que se está encendiendo una luz al final del túnel. Yo veo, en esos esfuerzos me encuentro. Yo he declinado cualquier aspiración mía a la presidencia de la República. Yo estuve de precandidato hasta hace algún tiempo y he declinado porque creo que no tiene sentido a estas alturas. Lo importante es que vayamos uniendo esfuerzos y que nos quitemos la venda de los ojos y seamos objetivos. Hay mucha gente que es optimista, inocente, ingenuos. En política uno tiene que ser crítico, tiene que utilizar la cabeza, ¿no? Y en mi caso tengo algunos años de experiencia y eso me dice que mientras no haya acuerdos sólidos para las legislativas, Correa tendrá el control del próximo Parlamento Nacional. Pues usted nos augura malos tiempos, espero que se equivoque. Espero equivocarme, yo creo que podemos vencer, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Si hacemos mal, yo no me voy a sumar a aquellos que van a hacer las cosas mal y se irán por el despeñadero.
Por eso hago un llamado a que se hagan bien las cosas, que hay esta unión, sobre todo en el tema legislativo. Muy bien. Doctor Torres, gracias por haber estado en la República.es. El doctor Luis Fernando Torres, líder del centro derecha en el centro del país concretamente, o desde la provincia de Tungurahua, desde Ambato.